It'll be time to honor all those that we've lost, the families who carry on their legacy, the heroes who rushed to help that day, and all who've served to keep us safe during a difficult decade. Esa década comenzó el 11 de septiembre de 2001, el día en que Estados Unidos dejó de ser intocable. Estados Unidos recibió al siglo XXI como la potencia hegemónica. Sin guerras en el horizonte, nadie previno el golpe que le iban a asestar. Pero el terrorismo global y el terrorismo de Al-Qaeda estaba creciendo. Eso no hacía previsible anticipar el 11S tal y como ocurrió, pero sí hacía ya previsible, y así lo escribíamos entonces, que Al-Qaeda y el terrorismo global estaba incrementando su frecuencia de atentados y su intensidad. El 11 de septiembre de 2001 a las 9 menos cuarto de la mañana un avión de pasajeros se estrelló contra la Torre 1 del World Trade Center de Nueva York. El planeta seguía atentamente el suceso preguntándose qué había ocurrido, cuando un segundo avión se empotró contra la otra torre. A las 10 menos cuarto, un tercer avión se precipitó contra el edificio del Pentágono, en Virginia. Estados Unidos aún trataba de digerir este nuevo ataque cuando miró horrorizado otra vez a Nueva York. La otra torre no tardó en caer también. Mientras, un cuarto avión se estrellaba en Pensilvania, tras un motín de los pasajeros contra los secuestradores para evitar una masacre. Ese día murieron 3.000 personas. Inmediatamente, Washington clamó venganza. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. La Casa Blanca fijó su enemigo en Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Menos de un mes después del ataque, Estados Unidos emprendió la Operación Libertad Duradera, la guerra contra el terrorismo. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. El 7 de octubre atacaba a los talibanes de Afganistán. Comenzaba así una contienda con el campo de batalla en todo el mundo, desde las estepas asiáticas hasta las grandes urbes europeas, como Madrid y Londres. Se entendió que el 11S había sido un acto terrorista como fue y que por lo tanto había que generar una guerra contra el terror total. Estamos en guerra contra el terror. Esa visión tradicional del conflicto armado había que desecharla. El despliegue de las fuerzas estadounidenses en Afganistán parecía que iba a ser un paseo militar, pero no contaron con el fanatismo religioso, precisamente ese mismo fanatismo que había hecho que Al-Qaeda atentara contra las Torres Gemelas, que ha permitido que durante 10 años los grupos talibanes, a pesar de haberles expulsado de la capital, hayan seguido combatiendo. Pareció inicialmente justificar decisiones relacionadas con el uso de medios bélicos para hacer frente al terrorismo con carácter preventivo y a tomar decisiones que no siempre tenían que ver con la prevención de actividades terroristas. De hecho, por ejemplo, la decisión de invadir Irak, que fue adoptada en clave de prevención y lucha contra el terrorismo internacional, hoy sabemos que fue una decisión que no se tomó en base a evidencia suficiente de vínculos entre la administración iraquí de Saddam Hussein y el terrorismo internacional. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 despertaron un profundo temor ante el islamismo más radical que aún sigue vigente. Según datos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos de 2010, el 53% de sus habitantes aún confiesa tener una opinión desfavorable de los musulmanes. El 31% va más allá y asegura que rechaza frontalmente todo lo que tenga que ver con los mahometanos. Un proceso de islamofobia, representado sobre todo por el ascenso de la extrema derecha en diferentes países
la Unión Europea. Ejemplos muy claros han sido las diferentes manifestaciones que se han podido ver contra la construcción de mezquitas en países europeos. En algunos casos, con ámbitos muy puntuales, la hemos visto actuar. Muchas actuaciones de índole vandálico en Francia así lo pueden demostrar. En todo caso, no es algo que genere el 11S. Estados Unidos recibe la misma moneda a cambio. Desde que George Bush ordenó el ataque a Afganistán, la animadversión hacia las barras y estrellas se ha multiplicado en el mundo árabe. En 2004, el antiamericanismo alcanzó sus cotas más altas en décadas en países aliados de Washington. Según un estudio elaborado por el Instituto Árabe Americano, el 98% de los egipcios abominaba a Estados Unidos, un sentimiento que compartían el 88% de los marroquíes, el 94% de los saudíes y el 73% de los habitantes de los Emiratos Árabes. Han pasado 10 años. En estos últimos 10 años los acontecimientos han hecho que ese odio hacia Estados Unidos sea mayor y probablemente, si no se pone remedio, vayamos a un distanciamiento cada vez mayor entre las dos comunidades. Han pasado 10 años del mayor atentado de la historia y aún se perciben sus consecuencias. La primera, un nuevo orden mundial. Después del año 91 se podía pensar que la civilización occidental tenía capacidad para ser universal, cae por los suelos. Algunos expertos ven en los ataques de Nueva York uno de los gérmenes de la primavera árabe, que ha derrocado a dos presidentes autocráticos y ha provocado una guerra civil en Libia. Que todos los líderes han tenido total libertad para poder actuar con el argumento de que estaban luchando contra el terrorismo y lo han aprovechado para actuar no solo contra los grupos terroristas, sino contra todos aquellos grupos opositores que podían amenazar su poder. El mundo ha cambiado desde aquel 11 de septiembre, pero no la posibilidad de nuevos ataques. Si bien tras la muerte de Ben Laden, Al-Qaeda sufrió un enorme golpe en su dirección y sus finanzas, la amenaza sigue ahí. Que es como aquel mito clásico, ¿no? de la hidra de las 1000 cabezas, que cortas una y luego surge otra. ¿Quién impide que un fanático religioso, en este caso islámico, sitúe una bomba y acabe con la vida de cientos de personas? Pero no es descartable que atentados espectaculares que generen gran conmoción, aunque mucho menos sofisticados en su planificación y preparación y ejecución que los del 11 de septiembre, todavía puedan tener lugar. Han pasado 10 años y Al-Qaeda ya no es la misma. Tampoco el mundo. Sin embargo, no se puede descartar que se vuelva a perpetrar otro 11S.